Vamos ahora a leer en la palabra del Señor en el libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 20, los 10 mandamientos, el decálogo. Vamos a leer ya el primer mandamiento, el capítulo 20, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Entre los hombres, hablar mucho de sí mismo, pues normalmente es considerado una mala señal. Alguien que pueda pensarse, ¿no?, que es tal vez mejor, o que ve todas las cosas un poco en función de sí mismo, que él es la medida de todas las cosas, una persona un poco egocéntrica. Pero lo que no es correcto con los hombres sí que lo es con Dios, porque Dios tiene toda la razón para medir todas las cosas a partir de sí mismo. Él es el único ser infinito en su ser, en sus atributos. Entonces Él es un ser absoluto en sí mismo. Entonces por eso mismo Él también muchas veces en la Escritura comienza a hablar por sí mismo. Cuando el Señor Jesús está enseñando la oración del Señor, el Padre Nuestro, a los discípulos, pues las primeras 3 peticiones, ¿cuáles son? Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Por lo tanto, está comenzando por las peticiones que tienen que ver primeramente con el Señor. Después acerca las nuestras, ¿no?, las de los hombres, comenzando por las materiales y todas las demás también, las espirituales. Pero siempre se comienza por el Señor, en la oración del Señor, del Padre Nuestro, y lo vemos aquí también en el decálogo. Lo vemos aquí como los primeros mandamientos comienzan con el Señor, no de los hombres, no hablando de los mandamientos que tienen que ver con la relación de los hombres con sus semejantes, sino con los mandamientos que tienen que ver con los hombres con respecto al Señor, en relación con el Señor. Con lo cual, pues, vemos este rasgo de la palabra de Dios, esta existencia de la palabra de Dios también nos tiene que hacer considerar y nos tiene que llamar incluso, por supuesto, a tomar en serio a Dios. Tomar en serio a Dios. Porque Dios quiere que se le tome en serio a Él y a su ley. ¿Verdad? Y lo primero que hace el pecado es todo lo contrario. Es, como se suele decir, pasar de Dios. Es ignorar a Dios. Es contradecir incluso a Dios, ningunear a Dios. ¿Verdad? No es importante, no vale la pena. ¿De verdad ha dicho esto? Fijémonos, eso está en la esencia mismo del pecado. Cuando el diablo tentó a Eva en Edén, en el paraíso, Eva pues le dijo que lo que Dios le había dicho. Dios ha dicho: de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer, porque el día que comieres ciertamente morirás. ¿Y qué hizo el diablo? ¿Así ha dicho Dios? ¿Con que Dios ha dicho realmente eso? No sé, no es así. ¿Sabe bien Dios? Pues todo lo contrario. Entonces es el no tomar en serio, el rebajar a Dios, el ignorar, el ningunear a Dios. Todo esto está en la misma esencia del pecado. Entonces comenzamos ya a considerar este primer mandamiento del decálogo, y lo primero que tenemos que tratar es, sin duda, hasta dónde llega, ¿no? Este primer mandamiento acaba con el final del versículo 3, cuando dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Punto final. Ya lo que sigue ya no forma parte del primer mandamiento. Lo que sigue
dice: no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo, etcétera, etcétera. Esto ya no es el primer mandamiento, esto es el segundo mandamiento del Decálogo. Y bien, pues esto es algo también importante, porque aquí hay una enorme diferencia con la Iglesia papista. Con la Iglesia papista que, bueno, de hecho no es solamente con ella, porque también los luteranos, la Iglesia luterana, pues junta los dos, ¿no? El versículo 3 y también el versículo 4, del 4 al 6, y dice que todo esto es el primer mandamiento. El primer mandamiento, con lo cual realmente el mandamiento acerca de las imágenes se pierde. No es con lo que la gente conoce el mandamiento. Conoce el mandamiento pues por no tener otros dioses o otros dioses ajenos delante de él, delante de Dios. Entonces se pierde, el pueblo pues deja de conocer el mandamiento, la prohibición del uso de las imágenes en el culto a Dios. Con lo cual vemos el resultado, por supuesto, en la Iglesia papista, sobre todo, que el papel que tienen, ¿no? Todas las iglesias están llenas de imágenes, y no solo esto, sino que también tienen un papel especial en el culto, en la adoración a Dios. Los luteranos también tienen, pues, guardan las iglesias guardan las imágenes en las iglesias, aunque sí que es cierto que no se le da, digamos, esa devoción que hay en el papismo, pero por lo menos ahí siguen estando. Y por supuesto hemos de ver en todo esto pues también la consecuencia, el resultado de haber pues puesto de lado el mandamiento del Decálogo acerca de las imágenes. También es cierto, por otra parte, de que tener el orden correcto del Decálogo pues no lo es todo. No lo es todo. ¿Por qué? Pues porque ahí están también las iglesias orientales, ¿no? Que normalmente se conocen como ortodoxas, ¿no? Es decir, las iglesias orientales de Grecia, de Rusia, pues fijémonos, ellos tienen también el orden correcto, ¿no? El orden que también todas las iglesias protestantes, ¿no? Pues tenemos de que el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y el segundo mandamiento es: no te harás ninguna imagen. Y es, pues, vemos, ¿no? Qué tremenda paradoja, ¿no? Qué gran contradicción, porque el papel de las imágenes en las iglesias orientales es todavía mayor que en el papismo. Entonces, realmente por eso es un terrible fallo, por lo cual no se le puede llamar ortodoxo como normalmente se le hace, porque es que está infringiendo en un punto fundamental, esencial, ¿no? Para la iglesia, como es el Decálogo. Entonces, bien, hay aquí una terrible contradicción, un gran fallo, pero por lo menos lo mantienen. Por lo menos lo mantienen el mandamiento, con lo cual, si no lo cumplen, que no lo cumplen, por lo menos está claro que eso les está continuamente, a ellos acusando. Entonces está claro que el problema es por su parte. Porque, el problema en la iglesia papista, como decíamos, es que se oculta a la gente lo desconoce. He hablado con gente y es que se queda sorprendidísimo de saber que el Decálogo mismo prohíbe pues las imágenes. Entonces es en realidad pues peor el ocultarlo al pueblo. Y bien, nos podemos preguntar, o alguien lo podría hacer, ¿por qué entonces nuestro orden es el correcto? ¿Por qué el orden que estamos diciendo es el correcto? Pues es simplemente porque es la única conclusión a la que se puede llegar siendo honestos ante el texto de la palabra. ¿Por qué? Pues pensemos un poco, porque los que unen el primero y el segundo mandamiento, pero entonces van a estar obligados ¿a qué? A añadir otro, ¿no? Porque si no, les salen 9, no más. Y tienen que ser 10. Tienen que ser 10 no por cuestión de la tradición, porque es que
es algo que dice la palabra. En Éxodo 34, versículo 28, dice allí que y estuvo allí Moisés con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, dice, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Entonces la palabra misma dice que son 10 mandamientos. Tienen que ser 10. Entonces, si juntas estos dos, ¿qué haces? Pues entonces te queda con 9. No puedes añadirlo de fuera. Tiene que ser los que están aquí, ¿verdad? Pues entonces la única solución es, digamos, desglosar o dividir, ¿verdad? Desdoblar un mandamiento existente. Entonces, pues si se leen todos los mandamientos, es imposible hacerlo ahí. Es imposible dividir, por ejemplo, el mandamiento del no matarás, o del no cometerás adulterio, o pues no dirás falso testimonio, e incluso el mandamiento de acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es imposible. Bien, pues entonces, el único lugar que lo permite, que lo podría permitir, es el último mandamiento, el mandamiento número 10, el versículo 17, porque ahí hay una serie de cosas que dice no codiciarás. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Entonces es por esta sucesión, ¿no? Esta serie de palabras, el único lugar que se podría hacer. Pero es algo que no puede hacer, no se puede hacer, no puede ser. Esto es querer manejar la palabra uno a su antojo, y eso no puede ser. Y te lo quieren a lo mejor explicar y decir, no, mira, esto es así porque es así. Y la verdad es que al final hasta un niño pequeño se tendría que echar a reír de lo que están diciendo, porque no se sostienen de ninguna manera. ¿Por qué? Pues primero vemos en el versículo 17, aquí dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Vemos? Se repite el verbo codiciar. Y es el mismo, en el uno y en el otro, es el mismo, ¿verdad? Es el mismo, es igual en hebreo, es lo mismo, es la misma palabra codiciar. Y eso por un lado. Segundo, porque dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y si nos fijamos, es la segunda frase. Es la segunda frase del versículo. La primera dice es, no codiciarás la casa de tu prójimo. Con lo cual lo que hacen es, bueno, como hoy en día con esto del ordenador, ¿no? Copiar, ¿no? Cortar y pegar, ¿no? Se corta y después se retrocede y se pega allí. ¿Se puede decir así? Entonces no tiene sentido, es algo que no se puede hacer porque no está así presente tampoco el orden en este mismo versículo. Y en tercer lugar, no puede ser porque la explicación que dio Jesucristo acerca del mandamiento no cometerás adulterio en el Sermón del Monte. Por cierto, lo hemos leído al inicio del culto. Entonces, allí en el capítulo 5 de Mateo, pues dice que, no cometerás adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero añade Jesús, y cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, pues ya cometió con ella adulterio en su corazón. Con lo cual, vemos que el mirar con deseo a una mujer, pues ya es cometer adulterio. Pues cuánto más hacerlo con la mujer de tu prójimo. Eso ya es adulterio. Quiere decir que el codiciar a la mujer de tu prójimo en este sentido es cometer adulterio. Cometer adulterio. Entonces, bien, vemos, no hay ninguna razón para que sea así según la palabra de Dios. Ahora bien, ellos por supuesto se van a intentar escabullir. Y ellos van a decir, bueno, pues primero sobre todo, porque siempre es así, es la tradición de la Iglesia. Lo hacemos por la tradición de la Iglesia, porque la tradición lo ha dicho. Y dirán a lo mejor pues que esto es el orden bueno, dicen ellos San Agustín, bueno, Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, pues el que fue pastor en el norte de África en el siglo pues cuarto, quinto después de Jesucristo. Bien, ciertamente fue su orden. Y bueno, él fue un gran pastor, un gran teólogo, pero todos los hombres cometen fallos y él aquí se equivocó. Se equivocó porque vemos no tiene sentido. Pero también hay que tener en cuenta que
el orden del decálogo oficialmente no se aprobó, el que normalmente se tiene en la iglesia papista, hasta el año 1215, en el concilio de Letrán. 1215. Vemos, 1200 años son muchos años, ¿no? 1200. En los que la iglesia no tuvo oficialmente ese orden, y entonces había también otros pastores y otros teólogos que enseñaban el orden correcto. Entonces no se puede decir que la iglesia siempre ha tenido este orden, porque no es así. Lo cierto es que no es así. Entonces eso por un lado. Y por otro lado, se podrán escabullir también, pues, recurriendo al texto del decálogo en Deuteronomio. Sabemos, Deuteronomio lo tenemos allí en el capítulo 5. Y ahí, bueno, en el capítulo 5 de Deuteronomio es el mismo texto del decálogo, solamente que hay dos pequeñas diferencias. El primero es en cuanto al cuarto mandamiento. En el cuarto mandamiento, en Éxodo, la razón del cuarto mandamiento es que en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, y al séptimo descansó. Y en Deuteronomio, la razón del cuarto mandamiento es que acuérdate de que tú fuiste también siervo, esclavo en Egipto. ¿Para qué? Pues para también dar descanso y reposo tú a tus siervos, ¿verdad? Entonces, ese es una pequeña diferencia o variación, ¿verdad? Que no afecta en absoluto, y que los dos, por supuesto, son verdad, y los dos son, pues, palabra de Dios, y los dos son, pues, dos versiones igualmente verdaderas y válidas de la palabra. No es decir que esta es la verdadera o la falsa, no, las dos son verdad. Esa es la primera variación, se puede decir, y la segunda es cerca del 10º mandamiento. Y allí, pues, leemos en el versículo 21, pues, el orden que ellos dan al decálogo cuando dicen no codiciarás la mujer de tu prójimo. Vemos, es la primera frase, y después dice ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, etc. Bueno, pues entonces aquí sí se podría decir, fíjate, es el orden, ellos podrían decir, es el orden nuestro, ¿no? Pero tampoco tienen razón. Tampoco tienen razón. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, el orden en el Éxodo, el decálogo en el Éxodo, perdón, y el decálogo en Deuteronomio es el mismo decálogo. Los dos están enseñando los mismos 10 mandamientos. Y hemos visto que el orden que ellos dicen es imposible en el Éxodo. Entonces, si el Éxodo lo excluye, por lo tanto, no puede ser que ese sea el orden del decálogo, porque Éxodo lo excluye. Es imposible. Bien, pues entonces, habiendo visto esto, a lo mejor alguien se podría decir, bueno, ¿y qué importancia puede tener esto? ¿Esto tiene alguna importancia? Pues sí, claro que la tiene, y mucha. Porque en Mateo capítulo 5, versículo 19, Jesús dice que cualquiera que quebrante uno solo de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Vemos, quebrantar un muy pequeño mandamiento. Pero aquí no se trata de un mandamiento muy pequeño. Aquí se está tratando de un mandamiento del decálogo, de la ley moral de Dios. Entonces, ¿cómo va a llamar Dios, o cómo se va a llamar a la persona que oculta este gran mandamiento, que lo escamotea, ¿verdad?, de que está falseando el decálogo de esta manera? Pues entonces, fijémonos, no es de extrañar que la iglesia papista haya caído en desagrado, ¿verdad?, delante del Señor, y que incluso en apostasía. Porque si se hace esto con un pasaje como el decálogo, ¿qué no hará, no? ¿Qué no se hará con el resto de la palabra de Dios? Y eso, pues, también nos tiene que hacer pensar que tampoco es de extrañar que las naciones que se han quedado bajo Roma, pues desde la Reforma aquí, prácticamente en exclusiva, pues entonces ellas
también hayan caído en desagrado para el Señor, porque es una iglesia que no enseña correctamente la verdad de la palabra de Dios, y entonces pues hayan caído más y hayan caído cada vez más y en picado, pues de lo alto a cada vez más abajo. ¿Por qué? Pues porque Dios castiga la desobediencia y Dios bendice la obediencia. Y allí donde se honra su palabra, se honra al Señor y honra el Señor entonces a pues, esa iglesia, esos creyentes, esa nación, y al revés. Si se le deshonra, el Señor también va a deshonrar a aquellos que lo hacen. Por lo tanto, aquí también vemos nuestra responsabilidad como creyentes, una vez más, de estudiar cuidadosamente la Escritura, de meditar día y noche en ella y en sus mandamientos, para ponerla por práctica o en práctica en nuestra vida. Intentar hacerlo con precisión, el ajustar con precisión nuestra vida a la ley y a los mandamientos de Dios, porque si no lo hacemos, seguro nos vamos a pasar por alto muchas bendiciones del Señor. Si la estudiamos con cuidado, si la estamos meditando, la intentamos por su gracia, también pues ponerla en práctica en nuestra vida, la bendición de Dios estará sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares y también sobre nuestras congregaciones. Pues que así sea. Y bueno, pues todo esto en cuanto al orden del decálogo. Y ahora pues podemos también introducirnos algo acerca del mandamiento en sí mismo. Y fijémonos pues que aquí está comenzando el mandamiento por una prohibición fuerte. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Comienza pues por el no. Por el no, y fijémonos que es lo mismo en la mayoría de los mandamientos del decálogo. En el primero, en el segundo también, dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza, ¿verdad? Entonces es lo mismo en cuanto al mandamiento de las imágenes. El tercero también, en el versículo 7, no tomarás el nombre de Dios en vano. Después también, en el sexto, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y después también el décimo, no codiciarás pues la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Entonces, nos fijamos que, bueno, solamente hay dos mandamientos, el cuarto y el quinto. El guardar el día de reposo, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y después también en el versículo quinto dice: honra a tu padre y a tu madre. Que se está pues haciendo un mandamiento, hacer un deber, más que una prohibición, ¿no? También se habría podido pues expresar por medio de una prohibición. También se podría haber dicho pues que no trabajes, no hagas ninguna obra en el día de reposo, como también por cierto se dice. O también se podría haber dicho: no faltes el respeto o no insultes a tu padre o a tu madre, ¿no? Pero lo hace pues enseñando el deber. Con esto vemos, hermanos, el sentido de los mandamientos de Dios siempre es doble. Es decir, siempre nos está diciendo algo que prohíbe, los pecados que prohíben, pero también por otra parte lo que tenemos que hacer. Estas son pues digamos las dos caras del mandamiento. Las dos son pues inseparables, las dos caras del mandamiento. Lo que se nos prohíbe va juntamente con lo que por otra parte tenemos que hacer, y podemos entonces también pensar y meditar en todos los mandamientos en este sentido. Así pues, aquí se está prohibiendo que tengamos otros dioses. Entonces, por lo tanto, lo que aquí está diciendo es, por otra parte, lo que se nos ordena, entonces, es que únicamente tengamos al Dios verdadero como nuestro Dios, al Dios de la Escritura como nuestro Dios, el Dios que lo ha creado todas las cosas. Salmo también, el Salmo que dice 93, que todos los dioses de las naciones son vanidad, pero Jehová creó los cielos.
Él es el único creador. Que reconozcamos entonces al Dios de la Escritura, al Dios de las promesas, al Dios del pacto, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de Moisés, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Él entonces reconocerlo, entonces a Él creerlo, a Él servirlo, a Él pues adorarlo, temerlo, a Él pues obedecerlo en todos sus mandamientos. Pero fijémonos aquí que se está destacando sobre todo la prohibición, el aspecto negativo. Entonces por eso podemos pensar incluso que es necesario, ¿no? Que es necesario que Dios nos diga nos, ¿verdad? Y tal vez a veces más que sí. Tal vez es más necesario que nos diga no hagas esto, porque tenemos nuestra tendencia continuada en nosotros de ir ahí, ¿no? De acabar ahí. Entonces necesitamos continuamente límites, necesitamos siempre fronteras, como actualmente se dice, líneas rojas, ¿no? Que no se tiene que traspasar. Si uno vive pensando y haciendo pues el todo vale, esa persona al final va a ser un pobre desgraciado en la vida, ¿verdad? Eso pues es como un río desbordado, ¿no? La mejor manera para que un río llegue al final a su destino, a que llegue pues a la desembocadura, que llegue al mar, ¿cuál es? Pues que se mantenga siempre en los márgenes de su cauce, ¿no? Del río. Si, si no, si se desborda, si va por todas partes, si se desparrama, pues al final se encharca, se empantana y no va a ninguna parte. Entonces es en los márgenes, en los límites del cauce que, el río avanza. Y eso igual también para la vida de las personas. Se necesitan entonces estas normas, se necesitan estos principios, estos límites. Y esto es algo que se ha perdido, pues trágicamente, sobre todo pues de cara a la juventud hoy en día, ¿no? A la juventud pues en las escuelas, en todas partes, desde pequeñitos se le meten en la cabeza a los niños unas ideas, ¿no? Muy sencillas. Primeramente tú eres una persona libre, ¿no? Y vives en un mundo, en una sociedad libre, en un país libre. Tú eres libre para hacer lo que quieras, siempre y cuando no afecte a la libertad de los demás. Entonces vemos, siempre es la palabra libertad. Libertad. Entonces eso por un lado. Y por otro lado, tú eres la persona más importante del planeta. Tienes que tener autoestima, ¿verdad? Eres una persona muy importante. Bien, pues entonces así suben. De esa manera suben desinhibidos, ¿verdad? De esa manera suben, pues libres, porque al mismo tiempo no se les enseña los principios de la palabra de Dios ni de los mandamientos de Dios, con lo cual, pues llegan a los 14 años, pues tal como los vemos, ¿verdad? Que parece que están, la mayoría de ellos, de vuelta de muchas cosas o de todo. Cosas que antes, pues, era prácticamente para 18 en adelante, ¿verdad? Años, quiero decir. Ya para adultos, pues ellos ya cada vez de una edad más temprana, a una edad más temprana ellos están bebiendo, están fumando, están teniendo relaciones entre sí, están saliendo por las noches, están haciendo el botellón, esto es algo que se ve continuamente. Entonces ¿son ellos felices de esta manera? Hombre, pues si los ves, realmente vas a ver que no, Y después ellos, por otra parte, ¿van a alcanzar algo en la vida de esta manera? Pues por el camino que van, no, porque lo que están haciendo es desaprovechar terriblemente los mejores años de su vida, ¿verdad? Y esto es así. Los chicos que más libres se creen en la vida son aquellos que, por ejemplo, están tomando drogas o bebiendo. Por eso precisamente lo hacen, porque nosotros sí que somos libres, los demás no, ¿verdad? Nosotros sí que somos, personas bien, ¿no? Que estamos haciendo esto. Bueno, pues estos son los que antes, la mayoría, acaban con su vida, ¿verdad? Por causa de las drogas o de la bebida, o por accidentes, bajo los efectos del alcohol. Bien, pensemos, esta semana ha habido una noticia así en prensa, una información de un estudio, de unas estadísticas
que decía que aquí, no solamente en España, sino en todos los países de Europa, decía que casi la mitad de los jóvenes están hasta los 30 años en casa de sus padres. Casi la mitad. Eso es mucho, ¿verdad? Eso es mucho. Y bueno, pues la gente dirá, bueno, es que estamos aquí en la crisis, no hay trabajo. Y sí, que es cierto, hay crisis, no hay trabajo, pero no es lo mismo. Es algo también que se encuentra en todos los países de Europa, pero igual. No todo el mundo tiene la crisis tan severa que hay ahora actualmente aquí en España. Es algo general. Es algo general de nuestro tiempo, de nuestra cultura. ¿Y eso por qué es debido? Pues son los frutos de este endoctrinamiento o adoctrinamiento que se le ha puesto a los niños, ¿no? De la ideología dominante, que pues a ellos también se les ha hecho una cultura propia para jóvenes, ¿no? Que está marcada por el ¿qué? Por el hedonismo, los placeres, ¿no? La diversión, pasarlo bien, ¿no? Y el consumismo. Realmente, uno de los cambios mayores que ha habido en nuestra cultura de los años, pongamos 60 aquí, 60-70, es que los jóvenes dispongan de dinero en mano. Entonces, ¿para qué? Pues entonces se crea una industria, ¿verdad? Y un consumo propio para jóvenes. Entonces, bueno, si los chicos, tú les das aquí dinero, si los chicos son buenos chavales, pues ellos ¿qué? Van a utilizar el dinero para comprarse, pues, discos, o CDs, o vídeos. Eso sí son buenos chavales. Si no, si son normales o malos, en un sentido, pues ¿qué van a hacer con dinero en mano? Pues nada, pues van a beber, alcohol, a hacer el botellón en la calle, o en un garaje, o en un piso de alquiler, ¿no? O comprar droga. Entonces, de esa manera, sí, hace que la economía avance y que la rueda de la economía pues no se estanque todo esto, pero lo que se hace es que a los jóvenes se les está haciendo desperdiciar terriblemente sus mejores años, donde más ilusiones se tienen, más energías se tienen en la vida, ¿verdad? Dale, por ejemplo, a un joven 20 euros, ¿no? Y va a hacer eso, a la semana quiero decir, ¿no? Pero dile que si, bueno, tú quieres dinero, pues vas a tener que trabajar primero, a lo mejor aquí en casa, o hijo, pues a ver si puedes hacer aquí algún trabajillo de fin de semana. Y verás cómo lo va a hacer con ganas, ¿no? Entonces, lo mismo también con las parejas, ¿no? Se le dice, no, mira, esto de tener relaciones es para gente ya adulta y para tomar aquí sus responsabilidades en la vida, ¿verdad? Tú quieres aquí, pues, ser muy adulto para, sí, acostarte con este o con el otro. Bueno, pues también has de ser adulto para llevar una casa, para levantarte a las 6 para trabajar. No, eso no lo van a hacer. Eso no lo van a hacer. Entonces, si lo tienen esto, pues entonces dicen, ¿para qué voy a casarme? ¿Para qué voy a adelantar, digamos, la boda? Y así entonces, pues eso, hasta los 30 años. Hasta los 30 años, sin tomar ninguna responsabilidad en la vida. Entonces, bueno, este es el resultado, como vemos, de poner al margen a Dios en la vida de las personas. Esto lo vemos prácticamente el resultado de decir, no, Dios no es importante, su ley y sus mandamientos no es importante. Esto es desfasado, esto está pasado de moda. Sí, pues mira lo que está ocurriendo. Mira la gran tragedia, ¿no?, que hay en los países de Europa. Podemos decir a lo mejor también que es lo mismo en Estados Unidos, es igual. Entonces, porque esto es el resultado de dejar a Dios y su ley, a Dios y sus mandamientos, como algo que no tiene importancia. Esto pasa lo mismo con las naciones de Occidente. Las naciones de Occidente, de Europa y de América, tienen una religión oficial. Ellos dicen que no tienen religión oficial, pero tienen una religión oficial. ¿Saben cuál es? La del ateísmo. El ateísmo es la religión oficial, o oficiosa, digamos, de nuestras sociedades, ¿no? Es la religión y la ideología que se distribuye desde los gobiernos, los catedráticos, los intelectuales, los escritores, toda la prensa. Ellos dirán a lo mejor que no, a lo mejor no, ellos van a decir que no,
Ellos van a decir que bueno, esto de regímenes ateos eran los países comunistas y que su actitud ante el hecho religioso, como ellos dicen, es más bien de ser neutrales, ¿no? Neutrales. No están en contra, ¿no? No son ateos, como muchos son agnósticos. Pero, en el fondo, esto es una excusa. Esto es una excusa. ¿Por qué? Pues porque ellos venden como una verdad absoluta, científicamente demostrada, comillas, ¿no? Por ejemplo, que el universo ya existía, pero que a su vez el universo se creó a sí mismo. Por el Big Bang, ¿no? ¿Qué quedamos? ¿Existía o se creó en sí mismo? ¿No? De igual manera, dicen, no, la vida se creó por azar, por casualidad. Pero, asimismo, dicen, la vida se ha creado por las leyes inmutables de la evolución. Entonces, ¿de qué quedamos? ¿Por el azar o por leyes inmutables? Unas graves contradicciones, ¿verdad? Pero, ¿esto se hace para qué? Pues para excluir la idea de la existencia de Dios. Entonces, bueno, pues Dios no existe. Y si existe, pues tampoco importa, ¿verdad? Porque en realidad, pues ya el universo ya existía desde toda la eternidad. Dios no es el creador. Y por consiguiente, todo esto es para excluir la idea de Dios y también, pues, por consiguiente, la de la ley de Dios. La de la ley de Dios. Entonces, por consiguiente, esto es un ateísmo puro. Y este es el gran mal de las naciones del Occidente. El gran mal del Occidente que ha caído en esta variante, digamos, simpática del ateísmo, ¿no? La variante simpática, pues, porque en estos últimos siglos, 200, 300 años, aquí se ha estado promocionando en nuestras naciones un tipo especial de personas, ¿no? Se ha promocionado un tipo especial de personas que, como se dice en mi tierra, ¿no? Que son las que realmente parten el bacalao en la sociedad, ¿no? Es decir, las personas, los dirigentes de este mundo, la expresión aquella que dicen, ¿no? Los pocos felices, ¿no? En inglés, los happy few, los pocos felices del mundo, ¿no? Los que verdaderamente disfrutan de las ventajas de este mundo, que son los que lo gobiernan, ¿no? Las personas, pues, por lo tanto, muy racionales, buenos modales, moderadas, ilustradas, una gran educación, ¿no? Muy corteses, pero en el fondo son enemigos acérrimos de Dios y de sus leyes. Pueden pasar a lo mejor por la idea de Dios y se le quita que Él sea creador o que Él se revele autoritativamente en la palabra, si le quita su ley, ¿no? Entonces, bueno, todavía. Pero bueno, todo eso es realmente negar a Dios, es un ateísmo práctico, porque lo que ellos no soportan es que Dios esté ahí coartándoles su libertad. El sueño de ellos es que ellos mismos sean los todopoderosos, ¿no? Ellos quieren hacer avanzar, sí, la medicina y todo lo demás para alcanzar ellos primeramente la inmortalidad antes que nadie. Entonces, bien, este es el modelo. ¿Y qué es esto sino la infracción del primer mandamiento? Que dice de no tener dioses ajenos delante de mí, por lo tanto de reconocer a Dios y solo a Dios y a sus leyes. Ellos dirán que no hay necesidad de sujetarse a la ley, ¿no? Porque bueno, pues está la conciencia de cada uno y pues nos podemos de una manera racional poner de acuerdo unos y otros, ¿no? No hay entonces necesidad de sus mandamientos, no hay necesidad de que la gente abrace una religión a nivel personal y tampoco la sociedad a un nivel oficial, ¿verdad? Pero fijémonos, esta actitud de decir no, pues ¿qué más da esta religión u otra? ¿O qué más da religión o ninguna religión? Esto es indiferencia, ¿no? Este es el nombre que también se conoce por indiferentismo. El indiferentismo es ¿qué es indiferente? Dios, la ley, los mandamientos, las religiones, es indiferente, una que otra. Es indiferente las cosas de Dios. Bien, pues esa es también una gran
corriente, ¿verdad?, en nuestros días. Es una fuerza ideológica fundamental, ¿verdad?, en nuestras naciones. ¿Y qué se puede decir a ella? Pues se puede decir esto, lo podemos ver por medio de una historia. Vamos a pensar ahora, imaginarnos, ¿no? Pues, bueno, un hombre, un funcionario medio. Un funcionario medio, un miembro de la administración, un grado medio que bueno, tiene jefes por encima. Entonces vive bien, él con su familia. Y, bueno, pues un buen día él, pues ve a su jefe que está cometiendo unas irregularidades, ¿no?, unas estafas. Él tira un poquito más del hilo y resulta que ve que hay ahí pues una gran trama de corrupción entre sus mandos, ¿no? Una gran trama de corrupción. Entonces, bueno, la primera reacción es, bueno, vamos a llamar a la prensa, vamos a destapar esto, pero después se lo piensa mejor y dice, mira, si yo abro la boca, pues, bueno, probablemente a mí seguro me van a echar antes de que todo esto se sepa, ¿verdad? O que esto se aclare. Y me van a echar. Y bueno, si me echan, entonces ¿qué? Mira, yo ya tengo 50 años. Yo, pues mira, tengo aquí mi mujer, mis hijos, mi hijo mayor, pues es muy bueno en los estudios, está el año que viene va a la universidad, a ver si lo podemos enviar a que estudie al extranjero. Él además, bueno, dice, pues mira, estoy pagando la hipoteca, estamos acabando de pagar aquí el adosado, estamos aquí también pagando las letras de nuestro último coche. Y tengo 50 años, o sea, si yo pues me echan a mí, ¿a dónde voy a ir? ¿No? Porque yo soy administrador desde la administración, allí donde vaya se va a correr la voz y los jefes no me querrán a mí, ¿no? Porque dirán, este es de los que hablan. Ninguno me querrá, por lo cual al final dice, mira, vamos a hacer la vista corta, vamos a dejarlo, ¿verdad? Vamos a olvidarlo. Entonces lo podemos preguntar, ¿esta persona era indiferente? ¿Era indiferente a su futuro? ¿Era indiferente? No, en absoluto. Le preocupaba mucho su futuro. Le preocupaba tanto hasta el punto de transigir con esa injusticia, con ese pecado, hacerse partícipe y cómplice de él. Ellos pues lo van a decir, mira, el mundo está hecho así. Están los que mandan y estamos pues todo el resto, todo lo demás, ¿verdad? Ellas tienen el poder de complicarte la vida, ¿verdad? Pues tenemos que transigir, ¿no? Y de hecho la gente es incondicional con la gente que tiene el poder, ¿verdad? Con los que mandan, ¿verdad? Ahora manda este, todos son de este. Ahora manda el otro, ahora todos somos del otro, ¿verdad? Y esto conocemos bastante aquí en España. Entonces, la cuestión es que, bueno, la gente piensa, hace sus cálculos, ¿no? Mira, o estás aquí en el partido, o estás adentro, o te quedas afuera, te quedas al margen. Tú escoges, ¿no? Bueno, pues entonces, a todos estos, que prácticamente es esta es la actitud normal en la vida de todos, ¿no? Se les tiene que decir, bueno, ¿cómo te va a ir bien a ti en la vida si enojas a Dios? ¿Cómo te va a ti ir bien, no? Si lo ignoras, si pasas de Él, si lo ninguneas, si no le atribuyes ninguna importancia a Él o a sus cosas, ¿no? Si tú escoges otras cosas o a otros dioses, ¿no? ¿Cómo te va a ir bien si tú enojas al que tiene todo el poder, al que es el todopoderoso, ¿verdad? Si tú eres capaz de transigir con hombres culpables y pecadores, hombres que no tienen todo el poder, ¿cómo vas a escapar tú si estás enojando al Todopoderoso, que es absolutamente e infinitamente justo, y absolutamente e infinitamente santo? Él no es un jefe injusto. Él es el Todopoderoso y el Santo, 3 veces santo. Como dice el Salmo 2, del versículo 12, que su ira se inflama de pronto. Su ira se inflama de pronto. Como dice el Salmo 76, versículo 7, que Él es temible y ante su furor, delante de Él, ¿quién estará? En su furor, delante de Él, ¿quién estará? O como dice también el libro de Job, cuando está hablando del Leviatán, dice que Dios lo tiene totalmente controlado y domesticado. Y en el capítulo 41, versículo 10, dice: no hay tan osado que lo despierte al Leviatán.
¿quién pues podrá estar delante de mí? Y Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quién puede estar delante de Dios en su ira? ¿Quién puede estar delante de Dios si se le despierta en su furor? ¿Cómo dará el Señor entonces, el Señor Todopoderoso, paz en la vida de la gente? Bendición para ti y para los tuyos, si lo tratas como un cualquiera. Si lo ninguneas, no tiene importancia. Dios, su palabra, la religión, los mandamientos, que hagamos esto, que hagamos lo otro, ¿qué más da? Que pues se le adora así, se le adora así, ¿qué más da? Si haya imágenes, que no haya imágenes, ¿qué más da? Pasará el Señor por alto todas estas cosas, hará Él la vista gorda. Así que nadie venga con todo esto, nadie venga diciéndome la indiferencia, porque a un nivel humano los hombres somos de todos menos indiferentes. Y para con Dios, el primer interesado en no ser indiferentes somos nosotros mismos. Entonces lo que nos conviene es reconocer a Dios, es servirlo, es amarlo, es tenerlo en estima, por encima de todas las cosas, ¿verdad? Y esto pues a nosotros, hermanos, hemos de, como dice el resumen de la ley dado por Jesucristo, amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y si hemos huido del mundo y hemos entonces huido de la indiferencia a las cosas de Dios, pues nunca más hemos de volver a Él. Nunca más hemos de pensar que Dios o las cosas de Dios o los mandamientos de Dios no tienen importancia. Que Dios y su servicio, pues, ¿qué más da? Lo uno que lo otro. Nunca hemos de tratar las cosas de Dios, ni Dios mismo, con desdén o con desgana, ¿verdad? Eso sería peor para nosotros que volver a Egipto, porque Dios se merece todo el honor, la estima, la valoración, la devoción, el respeto. Solo Dios lo merece. El mundo está lleno de podredumbre, pero Dios es santo. El mundo es frágil y Dios es todopoderoso. El mundo es pasajero, pero Él es permanente y Él es eterno. Y sobre todo Él es nuestro Padre Celestial en Jesucristo, porque nos ha adoptado por la fe en Él. Solo Él es el Creador, solo Él es el sustentador, solo Él es el Salvador, solo Él es el Padre Celestial nuestro y lo será pues por toda la eternidad. Por lo tanto, solo a Él sea la gloria, juntamente con el Hijo y con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.